Pues nada, en primer lugar, Eva, enhorabuena por el premio Pávez Emergente, uno de los muchos premios que llevas recogidos por Sorda, tanto por el cortometraje como por la película, Biznaga de Oro en Málaga. Y el corto además lo tuvimos en Talavera. ¿Qué te llevó a convertirlo en largometraje? ¿Tenías ya ese objetivo en mente, que el corto sirviera un poco como muestras con vistas a obtener financiación? Pues no, no fue así en realidad. O sea, el corto lo hicimos como una pieza, en principio, como una pieza única. eh, pero lo que pasó fue que nada más terminar el rodaje, pasaron varias cosas. Por un lado, nos dimos cuenta de que quedaba mucho por contar en ese contexto, en este personaje, en Ángela. A mí, como guionista y directora, me apetecía mucho seguir pensando en que el corto, para quien no lo haya visto, en realidad solo aborda el momento en el que Ángela, la protagonista, empieza a pensar en ser madre y se piensa como una madre sorda en un mundo oyente. Entonces, los miedos que le atraviesan, las expectativas, pero eso no llega a pasar. Entonces, cuando terminamos el rodaje era como, bueno, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si realmente esto se hiciese realidad? Por un lado pasó eso, por otro lado fue que para mí fue la primera vez que dirigía a mi hermana, a Miriam Garlo, Sí. en cine, porque yo ya la había dirigido en teatro, pero no en cine. Y fue como dirigirla en el corto, fue como descubrir, ya sabía que era una actriz increíble en teatro, pero al ponerle la cámara me di cuenta de hasta qué punto teníamos un carisma, o sea, una actriz con un carisma frente a la cámara enorme. Entonces también nos quedamos con muchas ganas de seguir trabajando juntas. Y luego también pasó, eso ya fue después, que en los coloquios y en los festivales, recuerdo, estábamos comentando ahora que estuvimos aquí en los premios Pávez, pero que yo no pude venir, pero en los coloquios lo que solía pasar era que el público oyente siempre nos transmitía que se quedaban con ganas de más, que era la primera vez que se ponían en la piel de una persona sorda y querían saber más. Entonces fue como bueno, una mezcla de muchas causas que fue como, es que hay que hacer el largo sí o sí. Sí, ampliar la historia. No sé hasta qué punto el corto y el largometraje están inspirados un poco en vivencias de tu propia hermana. Pues el corto sí, en el sentido de que el corto sí que nació de un momento en el que Miriam empezaba a plantearse ser madre. Y de hecho, de esas conversaciones que teníamos, de que ella me compartía los miedos, las preocupaciones que sentía, en una de esas conversaciones yo le pedí que pusiese los miedos por escrito. Entonces ella me mandó una lista de miedos que a mí me impactó mucho. Y me di cuenta de que incluso teniéndola a ella como hermana, nunca había pensado en qué pasa con una mujer sorda que va a ser madre, en qué puede sentir. Y de ahí, de esa lista de miedos que ella me mandó, nació el guión del corto. Lo que pasa es que luego para el largo yo me despegué por completo de la experiencia de Miriam real, porque Miriam finalmente decidió no ser madre. Entonces, para hacer el largo ya hice una fase de documentación entrevistando a madres sordas para que me contasen sus experiencias durante el parto, el embarazo, la crianza, y poder así dibujar, por lo menos que el guión tuviese un cierto sustrato real, conocer bien el tema de lo que iba a contar, que es algo que a mí me gusta mucho también, porque me gusta ese proceso en el que el proyecto te transforma, aprendes cosas nuevas, te asomas a nuevas realidades, a partes de la vida que no conocías, y necesitaba entrar bien en eso, por eso estas entrevistas. Así que no, Miriam, o sea, no está basada en la vida de Miriam en absoluto. Y además Miriam, que también es importante decirlo, no está interpretándose a sí misma, sino que está construyendo un personaje. Claro. Que eso es importante también, porque en los coloquios sí que nos hemos ido dando cuenta de que a veces el público piensa que las actrices y actores con discapacidad, por el hecho de tener esa discapacidad, no actúan, sino que se interpretan a sí mismos, y no es así para nada. O sea, hay como una asunción de que la discapacidad crea al personaje, y Miriam hace un trabajo, y las actrices y actores con discapacidad hacen un trabajo de creación y de construcción del personaje como cualquier otra actriz o actor. Me llamaba la atención esto que has dicho hace un momento de que hicisteis antes teatro. No sé si teníais entonces experiencia, no sé si era con esta misma historia o si habéis hecho otras historias paralelas antes. No, que va, que va. Eso te estoy hablando de una época muy
O sea, yo he dirigido a Miriam en Madrid en teatro, primero en la compañía de la Facultad de Bellas Artes, que ya estudié Bellas Artes allí, y al final por varias razones yo terminé llevando un seminario de investigación escénica allí en la Complutense, en Bellas Artes. Entonces ya la había dirigido allí, luego en una compañía de teatro independiente, pero nada que ver, no tenía nada que ver con la historia de Sorda, ni de hecho nada relacionado con la sordera. Ella entonces es actriz profesional, no es su primer papel, me refiero. Como de cine sí, pero en teatro no, en teatro ella hace teatro de toda la vida a nivel amateur y a nivel profesional desde hace ya bastante tiempo, desde hace muchos años, que ha estado en varias compañías con espectáculos. Y en cine lo único que había hecho ella era un pequeño papelito en una TV movie que hicimos hace también muchos años y que sí que había hecho ahí ese papelito, pero no muy pequeño, nada que ver con esto. Leí en la entrevista que ella decía que había aprendido el lenguaje de signos a los 30 años. Si no me equivoco, ella perdió la audición con 7 años, ¿no? No sé si por una reacción alérgica, ¿no? A una aspirina o algo así había oído. No sé si ella cómo se comunicaba entonces, simplemente por lectura de labios. Pues sí, por lectura labial. Es algo que todavía hay muchas personas sordas que o bien deciden no aprender lengua de signos, o bien sus familias, cuando son pequeñitos, cuando son niños, pues prefieren hacer que hagan un aprendizaje pues más a nivel de logopedia, de hablar, y la lectura labial. De hecho, las personas sordas, incluso aunque sepan lengua de signos, hay muchas que se tienen que apoyar en lectura labial porque el mundo oyente no conocemos en general la lengua de signos. Entonces Miriam, por el hecho también de haber nacido oyente y, como bien decía, que te has informado muy bien, perdió la audición a los 7 años. Claro, Miriam es una sorda que se llama postlocutiva. Ella perdió el oído después de saber hablar. Ella ya sabía hablar y casi sabía escribir y leer. Entonces ella se ha tenido que desarrollar en un contexto oyente siempre. No, a mis padres los médicos no le dijeron vuestra hija es sorda. Le dijeron que la pongan en primera fila en el colegio y que aprenda a leer los labios. Entonces ella fue lo que hizo. Pero ya a esa edad, a los 30 años, fue cuando dijo, hasta aquí he llegado. Llevaba acumulando, imagínate, un sobreesfuerzo, pues como el sobreesfuerzo que hacen en general todas las personas sordas para poder comunicarse y desarrollarse en esta sociedad. Y entonces fue cuando entró en contacto con la comunidad sorda, con la lengua de signos, y aquí repito algo que ella dice mucho, que es muy bonito, y es que ella siempre dice que para ella aprender lengua de signos fue como pasar de ver el mundo en blanco y negro y empezar a verlo en color. Qué bueno. Te iba a preguntar también, hablabas hace un momento del tema de los personajes que están definidos, en este caso, en base exclusivamente a la discapacidad auditiva, en este caso, o a otras discapacidades. Una cosa que me gustaba mucho de la película es que, aunque se llame sorda, la sordera no es necesariamente el tema central, ¿no? Sino algo tan universal como es la inquietud de cualquier madre o cualquier padre por si conectara con el ser humano que han traído al mundo. No sé si esa era un poco vuestra idea o lo que teníais un poco en mente, que no fuera exclusivamente una película sobre la discapacidad auditiva. Sí, desde el momento en el que yo empezaba a pensar en Ángela, ya en el corto, pero mucho más en el largo, porque tuve mucho más tiempo para todo el desarrollo de guión y luego para toda la preproducción, pero ya en el guión yo pensaba en Ángela como una mujer que era pues alfarera, compañera de trabajo, era amiga, era pareja, era hija, iba a ser madre y además de todo era sorda. Es decir, es cierto que la sordera atraviesa temáticamente toda la película y atraviesa al personaje, pero sí que quería que se enfrentase a experiencias humanas y cotidianas que enfrentamos en general, pero ella, claro, al ser sorda, pues es difícil obviar esa condición, porque aunque ella y algunas personas sordas lo vivan, o las personas sordas, yo aquí es que siempre intento no hablar en general porque esta
película o sea, Ángela, el personaje, yo nunca quise hacer un personaje ejemplar que sirva para englobar a todas las madres sordas, a todas las mujeres sordas, en absoluto. O sea, la idea era hacer un personaje concreto, singular, además con sus fallas, con sus meteduras de pata, con sus ambivalencias, porque yo disfruto mucho, para empezar, de los personajes así, que no son ejemplares, más todavía si son femeninos, los disfruto mucho, y porque además cuando hay un colectivo que no ha sido todavía muy representado en el cine, en la gran pantalla, esas primeras representaciones se tienden a recepcionar como esto es así. Entonces hay un personaje con una condición diferente, pues todas las personas con esa condición son así, y no tiene nada que ver. Pero yo sabía que estaba ese peligro y por eso todavía seguimos aclarándolo. Y como me he liado tanto, pues ya no me acuerdo de lo que me has preguntado. Sí, hablábamos un poco Esto, de sí, cómo más o menos. el personaje se define por mucho más que por la discapacidad auditiva, que tiene la complejidad, la experiencia compleja de cualquier ser humano. Sí, esa era la idea. De hecho, está siendo muy bonito porque en toda esta época ya de la promoción de la película, en los encuentros, en coloquios y demás, nos sorprende la cantidad de gente que no tiene sordera, o sea, no son personas sordas y que se identifican con Ángela. O sea, desde madres oyentes a personas con otras experiencias de vida que las hace, que las expulsa de lo normativo y de lo hegemónico, como yo que sé, pues personas trans, o incluso hoy, esta mañana mismo, una amiga que es profesora de lengua, o sea, profesora de inglés, es española, bueno, total, que está en Londres y había ido con su alumnado, que es español, en Londres a ver sorda. Y entonces le decían, es que me he quedado muerta porque nada que ver, porque no es lo mismo, o sea, no se puede comparar, pero entendían a Ángela por el hecho de no poder comunicarse. O sea, viven en un país en el que no entienden ni papa, y entonces por ahí se identificaban con Ángela, que es un detalle, o sea, que no se puede, no es una analogía entre una persona que no sabe el idioma a una persona sorda, pero está siendo bonito ver cómo el personaje algo que, o sea, genera empatía desde muchísimos ámbitos con los que en principio tú ni te imaginas que pueda suceder. Además, también parte del conflicto es un conflicto muy de pareja, muy de padres primerizos. No sé si también querías evitar un poco los derroteros del típico tío que es un insensible hacia su pareja, porque además el personaje que interpreta Álvaro Cervantes se le ve como, también con sus fallos por supuesto, como un marido, bueno, no sé si están casados. Yo creo que no, pero pareja, sí. Es una pareja atenta que sí que parece estar muy sensibilizada y preocupada hacia las experiencias de ella. Sí, de hecho, lo mismo que he dicho con el personaje de Ángela, que quería hacer un personaje femenino que no fuese ejemplar, y fue una decisión muy consciente, a pesar de que, por ejemplo, cuando estábamos todavía en la fase de escritura de guión, en algunas de las residencias y los laboratorios en donde estuvimos, me alertaban de que podía ser que Ángela cayese mal. Y yo recuerdo que decía, bueno, pues no pasa nada, que caiga mal. Es que yo también me caigo mal a veces y no pasa nada, y me gusta eso. Y con el personaje de Héctor, que interpreta a Álvaro Cervantes, también fue una decisión consciente hacer un personaje masculino que tuviese inteligencia emocional, que fuese disponible emocionalmente, que fuese el que hiciese el viaje de los cuidados. Quería hacer eso también. Y pasaba lo contrario. O sea, en cuanto... o sea, la devolución que me daban era, es que él es demasiado perfecto. Entonces yo decía, ¿entonces qué pasa aquí? O sea, si el personaje masculino tiene atributos como buenos, de repente es demasiado perfecto. Y ella o es buena o en cuanto tiene alguna sombra ya cae mal. O sea, para mí ahí fue interesante porque había un análisis del doble rasero con el que se mide a los personajes masculinos y femeninos en el patriarcado. Y eso también fue un proceso muy bonito. Y en el caso de Héctor sí fue así, yo quería eso. Es algo que creo que yo he conocido a hombres así, desde mi padre a parejas, hombres que he tenido, y me parece que está poco representado todavía en la pantalla, que hay una tendencia o un exceso de personajes masculinos que están llevados a un lugar un poco, pues, no sé cómo decirlo, pero como la antítesis de eso, de la inteligencia emocional, del cuidado, y me apetecía explorarlo también.
También, bueno, no sé si habéis, me decías que, claro, te iba a preguntar si habéis recibido comentarios de personas que se han visto reflejadas en la película, bien por ellas mismas o por sus familiares o amigas de otras personas con discapacidad auditiva, pero me decías que además la película ha trascendido esa esfera con la experiencia de otra gente. Sí, ya, o sea, ha sido y sigue siendo para mí muy movilizador la cantidad de mensajes, pero mensajes que recibo por redes sociales. Pues el otro día una chica que me decía que gracias a Sorda había podido ir con sus padres, que son sordos, su madre y su padre son sordos y que tenían ya casi 70 años, había podido ir por primera vez al cine a ver una película española, y en general me decía que tampoco iban y que ver lengua de signos pues les había ayudado a ir al cine. Y sí, las personas sordas, hay personas sordas que se identifican más con el personaje y personas sordas que se identifican menos, pero esa era la idea. Claro, yo cuando alguien dice no me identifico, digo, claro, pero tú imagínate si yo me tuviese que identificar con todos los personajes oyentes, que son todos, que veo en el cine. O sea, no se trata de eso. Pero sí, está siendo... O sea, creo que la película ha logrado conectar con diferentes públicos y unos que se identifican y otros a lo mejor no se identifican, pero empatizan, y hay también muchísimas personas oyentes que salen de la película y quieren aprender lengua de signos y lo dicen así. Hay videocoloquios donde hay público sordo y público oyente que se arma algo precioso en el que las personas sordas salen al centro y terminan enseñando signos al público oyente. Entonces, eso que estaba como en la génesis de la película para nosotras, que era como ojalá que las salas de cine se conviertan en un lugar de encuentro entre público oyente y público sordo, ha sucedido y es que está siendo un viaje muy bonito. Además, la película es completamente accesible, ¿verdad? En el sentido de que yo creo que lo que es casi todo el diálogo está representado en lengua de signos, ¿no? Bien sea por la interpretación simultánea que le hace el personaje de Álvaro Cervantes al personaje de Miriam Garlo. Bueno, y también, no sé si en cines, en todas las copias se ha proyectado subtitulada, ¿no? En todas. Eso era una condición que teníamos y que para mí era importantísimo. O sea, si esta película no era 100% accesible, para mí habría sido un fracaso. Y al principio había cierto miedo y cierto miedo a perder audiencia. Por el hecho de que en España todavía pues hay cierta parte del público que no ve cine subtitulado y era como, pero es que es condición sine qua non, o sea, tiene que estar los subtítulos y además los subtítulos integrados en la imagen. O sea, yo no quería que estuviesen fuera de la imagen o de la pantalla, y luego ha sido sorprendente porque nadie ha expresado nada negativo acerca, ni una queja, ni ningún malestar, ni no me da tiempo a nadie. O sea, todo el mundo lo entiende y si hay que hacer un pequeño esfuerzo, es como, bienvenido sea, por una vez, que seamos nosotras y nosotros, las personas que no tenemos una discapacidad diagnosticada, quien tenga que hacer el esfuerzo por recepcionar la obra de arte. La obra de arte, estoy hablando de la obra en general. ¿Y Álvaro Cervantes conocía la lengua de signos antes de hacer la película o aprendió específicamente el proyecto? Álvaro se incorporó un año antes, que él siempre, si estaría aquí, te diría que el regalo más grande que se le puede hacer a un actor, dice siempre él, es darle tiempo. Y entonces en Sorda tuvo la suerte de tenerlo. Él entró un año antes. Él no sabía lengua de signos. Sí es cierto que Álvaro, pero porque él es así, tiene ese nivel de entrega y de compromiso, cuando hicimos la prueba, pues la primera vez que probamos a Álvaro y a Miriam, yo lo llamé y le dije, Álvaro, no espero, estate tranquilo porque no espero que vengas con lengua de signos. Vamos a hacer improvisaciones, unas separatas, pero no estoy esperando a que haga signos. Pero él a esa prueba ya nos dio la sorpresa a Miriam y a mí y ya trajo signos. Él ya había, con un profesor que luego fue su profesor durante todo ese año, sus profesores, que son la familia Díaz Cardiel, que siempre los nombra, que es una familia son 3 hermanas y un hermano que son codas. Codas son hijos e hijas de personas sordas, pero hijos oyentes de personas sordas. Entonces tienen la lengua de signos como idioma materno
tuvo los mejores profesores porque esta familia es muy querida en España, tanto por la comunidad sorda como la comunidad sorda. Cuando digo comunidad sorda me refiero no solo a personas sordas, sino a familiares, oyentes, amistades, intérpretes. Entonces Álvaro estuvo un año aprendiendo lengua de signos porque era muy importante que pudiese improvisar, que tuviese un nivel tan profundo como para poder improvisar, que no solamente aprendiese sus líneas para decirlas y ya está. Así que así pudo hacer que él luego me decía en rodaje: Eva, es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero es que estás haciendo un personaje bilingüe, o sea, era muy complicado lo que estaba haciendo. Además, vamos, a mí personalmente me parece que es el mejor papel que ha hecho hasta ahora de las películas que he visto de Álvaro Cervantes. Me encanta escuchar eso. No sé cómo fue también para ti la dirección de actores o el trabajar, digamos, a nivel de la química entre Álvaro y Miriam. ¿Cómo llevasteis ese proceso? Pues a mí la dirección de actores me encanta, es de lo que más disfruto de la preparación del rodaje y durante. Entonces también para mí mi obsesión era el tiempo, era tener mucho tiempo para que Miriam y Álvaro se conociesen. Yo me di cuenta desde el principio, cuando empezamos, me di cuenta de que tenían que pasar mucho tiempo juntos, tenían que transmitirse mucho, que Álvaro se empapase de las vivencias de Miriam, que tuviesen mucha confianza, que se conociesen muy bien. Y luego durante ese año tuvimos un encuentro de fin de semana donde empezamos a trabajar, pero de una manera como todo lo previo. Trabajamos mucho todo lo que no se ve en la película, es decir, todas esas partes de la relación, de cómo empezaron, cómo decidieron tener a la criatura, todo lo que no se ve en la película, y que al final lo que se ve es como la puntita de un iceberg, pero debajo había un trabajo de mucho ensayo, que fuimos como completando el puzzle de esa pareja y todo el background de la pareja. Y fue un proceso súper chulo que creo que disfrutamos las tres muchísimo, mucho. Y luego también la química. Al final, para mí, la química sí que hay algo misterioso, o sea, sí que hay algo que, por mucho que no sé, yo digo, la química al final, ¿qué es? Es comunicación y disposición para estar con la otra persona. Pero hay algo que es misterioso y que yo todavía no sé lo que es, y eso surge entre los dos en pantalla. Está ahí. Sí, es que las escenas así de intimidad, no sé, por ejemplo, pienso en el momento el momento de la cocina en el que él le traduce la canción simultáneamente, baile, ¿no? O incluso sí. la discusión que tienen, donde se entienden muy bien los dos puntos de vista, además. Sí que resulta muy creíble como pareja, precisamente por eso, porque también la película no es maniquea en ese sentido, ni mucho menos. Sí, de hecho el personaje de Álvaro Héctor, yo he puesto mucho de mí y de las torpezas que yo he cometido con Miriam y de mis contradicciones, lo que he sentido con ella, en Héctor. Entonces, para mí fue relativamente sencillo que se entendiese también al personaje de Héctor, porque al final soy un poco yo. Claro, yo no podía ser la persona sorda, yo soy la persona oyente. De hecho, a mí también tuve un proceso que hacer un camino para legitimarme a mí misma a contar esta historia, porque al final la protagonista es sorda sin que yo lo sea. Entonces, hasta que encontré esta pareja que me permitía hablar del vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo, que al final es de lo que yo puedo y quiero y me apetece hablar, de ese vínculo. Por eso creo que eso que muchas veces también el público dice es que a veces voy con él y a veces voy con ella, o sea, el team Héctor, team Ángela, y es como, bueno, bien, pues es que esa era la idea. En los últimos años ha habido otras películas que han tratado la discapacidad auditiva, por ejemplo, la película de Coda que ganó el Oscar, o Sound of Metal. En el caso de Coda, recuerdo que, sin embargo, estaba poco contada más desde el punto de vista de justamente el único miembro de la familia que es oyente. No sé si precisamente por eso también sentíais que ese otro punto de vista no estaba del todo recogido normalmente en las películas o en la ficción. A ver, yo creo que lamentablemente no hay todavía muchas, o sea, es que no hay películas con protagonistas, con personas sordas de protagonistas. De hecho, yo me vi todo lo que ya las había visto. Coda fue un referente, digo, Sound of Metal fue un referente a nivel también del tratamiento sonoro y demás. Coda sí que es cierto que para mí no fue referente, pero es verdad que falta mucho por contar y por ver y por experimentar. Yo estoy deseando ver una película sobre sordera dirigida por una persona sorda, porque va a ser completamente diferente a lo que hemos hecho.
Entonces, bueno, pues ojalá la industria cada vez sea más, pues vayamos cambiando estas estructuras que al final son reflejo de la estructura social, de la estructura social capacitista y vayan entrando personas sordas en todas las áreas. Pues hace falta que estén detrás de las cámaras también, en guión, en dirección, en todo, en todos los puestos, para que también puedan ser contadas esas historias. Yo pensaba también en Sound of Metal al hilo del tema del diseño de sonido, porque al final en Sound of Metal sí que está muy presente todo el tema de cómo va oyendo el personaje, la distorsión de los audífonos. En el caso de Sorda, la parte, digamos, más inmersiva solo es al final, en el clímax, pero antes sí que entendemos, por ejemplo, el dolor que experimenta el personaje cuando se ponen los audífonos, con los sonidos así fuertes, como rápidamente le molestan, solo con los gestos de ella. O sea, que es una cosa como muy, muy delicada. No sé cómo de pensado fue también en todo ese, construir un poco esas capas de sonido, de ir desde ese punto hacia el punto de la protagonista. Pues el sonido fue el de lo más difícil de conseguir. No digo ya al nivel de diseño sonoro, sino de estructura narrativa sonora. O sea, el sonido estaba ya así desde el guión. No desde la primera versión, pero ya en la segunda versión, no recuerdo ya si era la segunda o la tercera, ya la estructura era así. O sea, ya. Porque era una película, es una película muy melosa, muy caramelo para hacer virguerías con el sonido. Y yo tampoco me apetecía caer en algo que fuese maniqueo. A mí como espectadora no me suele gustar cuando veo la intención clara de la directora o del director de ahora tienes que emocionarte, ahora quiero que... Entonces no quería usar el sonido así. Y bueno, y al final en guión apareció esta posibilidad y era como, bueno, si estamos cerca de Ángela todo el tiempo, pero no sabemos lo que está sintiendo o lo que está experimentando a nivel sensorial ella, podemos entenderla o no. Ángela tiene un arco. Yo preveía ya que hay un momento en el que ya el público puede ser que ya no pueda seguirla, que es como, ya no entiendo a esta mujer, ¿por qué? Ya me parece egoísta, o me parece... Entonces, en ese momento, cuando ella ya colapsa, decir, bueno, pues ahora vamos a pasar de estar fuera de ella a estar dentro de ella a través de lo sonoro. Y va a ver qué pasa. Y eso también preocupaba un poco porque era como, a ver si es muy duro, es para el público oyente, y era como, vamos con todo, vamos a ver qué pasa. Y a mí me apetecía mucho decir, ¿qué pasa si de repente la sala de cine está en completo silencio y tú escuchas el carraspeo o la saliva pasando por la garganta de tú? ¿Sabes? Son cosas que hemos experimentado muy poquito en cine. Y bueno, y así fue. Otra de las escenas más impactantes de la película, evidentemente, es la del parto, donde vemos ese extra de confusión y de miedo que experimenta la protagonista también al estar, en cierta manera, sola con su dolor, sin oír, digamos, las instrucciones directamente, que le tenía que quitar la mascarilla a quien tiene delante para poder leer sus labios. ¿Cómo fue la preparación de esa escena? Pues esa escena surgió muy, muy pronto en el guión, porque surgió de esas entrevistas a la madre sorda. Me di cuenta de que para todas, o sea, tenían vivencias diferentes de diferentes momentos de los embarazos, pero para todas el parto había sido algo traumático. Entonces esa secuencia fue como tiene que estar en la película, desde muy al principio. Y además es la única secuencia donde todo lo que sucede está basado en testimonios reales, todo, el momento mascarilla, todo, son momentos de partos reales. Y luego la manera de trabajarla fue yo creo que muy bonita, porque lo que es personal médico real. Hicimos un casting de personal médico. Y para actrices y actores, pero el personal médico que llegó era maravilloso. Y le imprimían a la secuencia pues su propio ritmo, sus tiempos, sus términos. Entonces lo que hicimos fue, yo no ensayé con Miriam y Álvaro y el personal médico en conjunto, nunca. La idea fue ensayar con el personal médico. Ahí engañé a una pareja amiga mía, a Raquel y Bernardo, que les dije tenéis que venir a ensayar y hacer de Ángela y Héctor. Entonces, con lo que yo ya había escrito, que ya había también entrevistado a matronas, a ginecólogas para armar la escena del parto, le pedí al personal médico que con lo que ya habían leído, pues que también fuesen proponiendo y poniendo de su propia cosecha. Entonces,
ese ensayo lo grabamos y yo volví a reescribir. Y ya con lo que reescribí, Miriam, Álvaro y yo lo leímos varias veces. Ellos sabían perfectamente como los puertos de la secuencia, pero nunca ensayamos. También me lo pidieron ellos. Miriam, de hecho, no quiso conocer al equipo médico hasta el momento del rodaje. Álvaro sí los conoció un poco, o sea, entró al set, pero Miriam llegó al set a parir, así, para que pudiesen vivirlo con la mayor inmediatez e intensidad posible. Y así fue. Y cuando lo cuentan Álvaro y Miriam, es una de las secuencias que más impacta, pero lo cuentan desde un lugar. Miriam siempre lo dice, que fue una escena muy... Ella dice que se convirtió en un canal y fue relativamente fácil porque solo tenía que dejarse llevar por lo que el personal médico le iba pidiendo. Ella sabía lo que iba a pasar, pero tenía que vivirlo. Claro, que esto lo decimos así y parece que a la primera, ¿no? Hicimos 12 tomas. A veces decimos, yo creo que son 12 tomas. O sea, que siempre... siempre decimos que tuvieron 12 criaturas ese día, o sea que lo de vivirlo con el impacto de la primera vez pasa la primera toma, pero luego hay que hacerlo pues no sé cuántas más. Claro. Vosotras sois de Murcia, habéis rodado la película en Murcia también. ¿Cómo está la industria allí? ¿Está el cine institucionalmente apoyado a la hora de financiar, de ayudar a formar profesionales? Porque además Murcia sí que ha cogido recientemente muchos rodajes internacionales. No sé en qué punto estáis. Pues sí, en Murcia la industria del cine en Murcia está viviendo un momento ahora mismo muy dulce porque está despegando. Es así, o sea, todavía es incipiente, pero está despegando. Y eso se debe a que hace unos años hubo un movimiento asociativo muy fuerte entre todas las cineastas y empresas relacionadas con el cine, tanto productoras como empresas de servicios, que nos unimos para empezar a dialogar con las administraciones y con la clase política y conseguir pues unas líneas de ayudas, una línea de protección a los proyectos murcianos, para que los proyectos murcianos pudiesen salir y pedir más ayudas y conseguir ayudas en el ICAA o en otras instituciones. Y ahora está pasando eso, estamos viendo estamos cogiendo los resultados. O sea, no sé cómo se dice, de aquellas, bueno, lo que se cosechó ahora se está recogiendo y es también muy importante evaluarlo y valorarlo y decir, vale, si esto no hubiese sucedido, Sorda, por ejemplo, no se habría podido hacer. Nosotras no hubiésemos podido... nosotras al principio nos presentamos no sé cuántos años para poder hacer Sorda el corto y nunca nos dieron la ayuda en el ICAA porque no teníamos apoyo de nuestro territorio. En cuanto tuvimos apoyo del territorio, ya pudimos hacerlo. Entonces, es como... es algo que a veces hay que hacer una labor pedagógica con las instituciones, sobre todo también con la clase política. Pero bueno, cuando eso se hace y se consigue, pues de repente hay un montón de profesionales en el territorio que están deseando y preparadas y preparados para hacerlo. Y en ese momento está Murcia, se está rodando muchísimo. Bueno, muchísimo. A ver. Más que antes. Más que antes. Ya por último quería preguntarte por tus siguientes proyectos. El año pasado, como hablábamos antes, vimos en Los Pavés otro corto tuyo, el de Mentiste Amanda. No sé si también tendremos adaptación en formato largo o si tienes otras ideas en el horizonte. No, Mentiste Amanda sí que, bueno, nunca puedo decir nunca jamás, pero yo creo que Mentiste Amanda se va a quedar ahí. Y lo que me está pasando es que Sorda, por suerte, está yendo muy bien, pero está haciendo una promoción muy, muy intensa y entonces ya estoy con el siguiente proyecto, o sea, estoy ya con una fase de documentación que ya empecé en mayo, pero todavía no me he podido sentar con tranquilidad. Tengo ya unas líneas, tengo algo ya escrito, pero me queda un poco todavía para poder verbalizarlo. Así que sí, estoy ahí y con toda la energía y las ganas, pero también teniendo todavía que cuidar a la criatura recién nacida que ya va echando a andar, pero todavía requiere un poquito de atención. Genial, Eva, pues muchísimas gracias por tu atención y por tu amabilidad y espero que disfrutes esta noche de la gala y enhorabuena también, evidentemente, por el Pavés Emergente. Muchas gracias a ti, muchas gracias.